place recibir a Carolina Camacho, quien es mercadóloga, coach de ventas y también pues una mujer con un gran expertise en todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica y demás. Así que me honra, qué bueno que estás en este espacio, Carolina. Tu audio. Ok, ahora sí. Gracias a ti, Mildred, por tu invitación. De verdad que para mí es un honor poder estar aquí contigo. Aprovechar tu experiencia. De entrada, cuando hablamos de ventas consultivas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, tú sabes, de ventas hablamos como yo entrego algo a cambio de un dinero o si es intercambio. Eso que yo entrego pues viene a satisfacer una necesidad de un cliente. Eso es lo que entendemos como ventas de manera tradicional. Pero ventas consultivas es cuando ya junto con ese proceso hay una asesoría. Es decir, no solamente intento venderte algo, sino que busco exactamente conocer al cliente y entonces darle lo que el cliente realmente necesita. Esa es como la gran diferencia que hay Para entre saber una venta tradicional y una venta consultiva es saber qué necesitas realmente. ¿Qué es necesitas? conocer al cliente. Antes las ventas estaban más enfocadas en el producto. Yo todo lo que hablaba era en base al producto, que si tiene X características, que si qué compone ese producto. Pero cuando hablamos de venta consultiva, el enfoque es el cliente. ¿Qué necesita el cliente? ¿Cómo se lo entrego? ¿En qué momento? Todo el proceso comercial está enfocado en el cliente. Esa es la diferencia y por eso inclusive las ventas consultivas se crearon para poder vender productos que son complejos. Por ejemplo, un software de computadora, que yo desarrolle un sistema específico para una empresa. Obviamente no es el mismo para todas las empresas, es un software que se acomoda a cómo es la productividad de esa empresa. Entonces todo surge ahí, como cuando me toca entregar un producto complejo. Pero ya hoy en día las ventas consultivas aplica para todo. Es una modalidad que se asume con la finalidad de poder aplicar para todo, ya hasta para cualquier cosa que venda. Mira, que cuando alguien hablaba mucho decían las personas, tiene dos condiciones, tener dos profesiones, o vendedor o ser abogado. Ahora, el tema de la escucha para el vendedor, ¿qué tan determinante es? Ruido, no sé. Ahora sí. A ver. Realmente cuando alguien hablaba mucho, se decía, ¿me escuchas? Se le decía, bueno, ese puede ser abogado o vendedor. Ahora, ¿qué tanto se mantiene esto o qué papel juega la escucha en las ventas? Bueno, ahora mismo, tú sabes que siempre hay como esa creencia de yo nací vendedor o si me voy a dedicar a las ventas, que si yo doy para eso. La buena noticia de todo esto es que las ventas son una habilidad, entonces las puedes desarrollar. Como tú dices, el que habla mucho, ese va para vendedor, pero ahora mismo la técnica, más que hablar mucho, realmente lo que corresponde ahora es escuchar y saber preguntar. O sea, hay que ser estratega preguntando, porque dependiendo de lo que yo pregunte al cliente, pues lo ayudo a él a aclararse, de realmente identificar qué necesita, qué necesidad tiene, qué solución necesita y yo podérsela entregar. Entonces, más que hablar mucho, ahora me toca saber preguntar para obtener la información adecuada y poder dar el servicio. Este tiempo que estamos viviendo, este desafío del COVID-19, ¿pudiera ser un espacio bueno para hacer buenas ventas? Sí, claro que sí. Si puedes ver, hay muchas personas que, la palabrita de moda, se han reinventado. La idea es en la parte de la innovación. La innovación no significa como tener el producto que no tiene nadie, sino entregarlo de una manera que esté adecuada a la situación. Entonces, la invitación a todo el mundo en este momento es que no abandone lo que tiene, sino que busque la mejor manera de entregarlo
dadas las circunstancias en las que estamos. Esa es la diferencia. Y ventas consultivas es clave para este momento, porque ya ahora mismo, como sabrás, los clientes han cambiado totalmente. Puede ser que sea tu mismo cliente, pero ya su proceso de compra no es el mismo. Inclusive lo que compra ahora mismo ya no es lo mismo. Tú misma, yo misma, no consumimos lo mismo de hace 5 meses. ¿Verdad que no? Entonces, es la venta consultiva, esa es la ventaja, que tienes la oportunidad de conocer al cliente, a tu nuevo cliente, cómo está hoy en día moviendo su proceso de compras y adecuar obviamente tu servicio a su proceso. Y en el tema ahora de la formación del vendedor, Uh-huh. eh, por ejemplo, dónde se forman los vendedores? Eh, la gente, bueno, se quedaba sin trabajo y se enganchaba a vender algo. Pero sí, sí. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado ese perfil y en el aspecto formativo? Bien, te cuento un poquito de eso. Realmente, como tú dices, muchas personas, incluyéndome a mí, caímos en venta porque sí, no por nada planificado. ¿Y qué pasa? Arrastramos todas esas creencias que tenemos sobre lo que es un vendedor. A veces sentimos que el vendedor molesta, que es alguien que yo voy a molestar a alguien porque le estoy vendiendo algo. Entonces, como que el que cae en ventas por coincidencia, no necesariamente lo disfruta. Entonces, el entrenamiento en ventas va enfocado en ese sentido, de que tú disfrutes lo que haces. O sea, es encontrarle ese amor a las ventas. A mí no me pasó hasta que yo me di cuenta que con lo que yo hago puedo ayudar a alguien. Es el servicio. O sea, no es que yo ando vendiendo este producto porque es el que tengo. Yo te lo vendo porque sé que con este producto te estoy sirviendo y puedo ayudarte a solucionar algo que tienes. Hasta que yo no vi las ventas con ese enfoque, era muy difícil para mí vender. Sentía que si llamaba a alguien lo iba a molestar o quizás no iba a estar disponible o si ya tenía ese producto que todo el mundo ofrece lo mismo que yo, pero cuando tú te entrenas de ti hacia afuera, que tú sientas que estás sirviendo, es el primer punto. Lo segundo, que te sientas segura de que tú puedes lograrlo. Ahora mismo, más que ir paso uno de las ventas, paso dos es trabajar como persona. Es lo que yo veo que la onda que está tomando, vendedores hay muchos, pero vendedores que disfrutan lo que hacen y el servir a los demás, ese es como el punto clave en este momento. Hablemos de tu masterclass de este próximo septiembre 7, ¿verdad? Así es, 7 así de es. septiembre. Hablemos de esa oportunidad. ¿Qué vamos a encontrar, Carolina Camacho, en ese masterclass de ventas? Lo primero es que es 100% virtual. Entonces, es algo que está disponible para ti en el momento en que lo necesites. Eso es lo principal. Aquí lo que vamos a llevar es a las personas que quieran tener mejores resultados en las ventas. También quizás eliminar toda esa parte de como te había hablado un momentico, de esas limitantes, de quizás yo no sé vender, que yo creo que no sé vender o no nací para eso, o estoy molestando, es cambiar esa actitud. Vamos a aprender lo que son las ventas consultivas. Si tú te pones a ver, las ventas consultivas son 3 pasos claves. La primera es entender la necesidad del cliente, que era lo que te mencionaba. La otra parte es presentar propuestas contundentes. Y la última parte es liderar al cliente a que te diga que sí. Tú dirás, sí, esos 3 pasitos, esos 3 pasitos. Pero obviamente cada uno de ellos vamos a aprender en este masterclass cómo ser el mejor en cada uno de esos 3 pasos. La idea es que puedas sentirte seguro, trabajamos la persona como tal, ese temor que tengas a vender o esa seguridad que necesitas tener, pues nosotros vamos a trabajar toda esa parte, las herramientas y algo clave en este momento, que es cómo hacer todo tu proceso de ventas a través de cualquiera de estas plataformas que tenemos disponible hoy. O sea, antes tenías que sacar una cita, que te reciban. Ahora la idea es que todo lo puedas hacer a través de soluciones como estas que estamos usando ahora. Esa es.
un tema, Carolina, hay un momento, por ejemplo, el periodo de atención en las personas. Se puede decir que también se puede hablar de un tiempo donde tú realmente haces el enganche para vender. Sí. Eh, Realmente el enganche para vender, como tú dices, más bien es el enganche para que la persona pueda abrirse contigo, el cliente, y Sí. tú ayudarlo a identificar cuál es su dolor, su necesidad. Porque ¿qué pasa? A veces tú vas donde un cliente o él te llama que necesita de lo que tú vendes. Y cuando tú llegas, no es eso lo que necesita. Muchas veces entendemos que esa es la solución que yo necesito, si estamos hablando, por ejemplo, de un software, porque todo el mundo lo tiene. Entonces yo eso es lo que necesito. Pero cuando tú te sientas con el cliente y le ayudas a aclararse y que él realmente sepa qué es lo que necesita, ahí es que entra la parte consultiva, que es cuando tú ya te sientas con él y junto con él desarrollan e identifican cuál es la necesidad que tú tienes. Entonces, cuando ya el cliente sabe y se siente que realmente tú le estás ayudando, no es venderle por vender, sino que realmente te sientas con él y haces junto a él una solución, un plan, entonces él siempre tendrá el tiempo para ti. Por eso el tiempo de atención es más bien en esa primera parte para que el cliente se abra contigo y que juntos puedan encontrar cuál es la necesidad real que tiene el cliente. Cuéntame a ver si es un mito o es realidad. Las mujeres al momento de comprar, ¿somos más visuales o más auditivas? Eso depende. Yo soy más auditiva, eso depende de la persona. Cada quien tiene un sentido que es en el que es más llamado. Por ejemplo, a mí es mucho más fácil yo sentarme a escuchar un libro, un audiolibro, que leerlo. O por ejemplo, una meditación guiada en una oración. Para mí es más fácil si yo tengo un audio. O sea, depende de la persona. Ok. ¿Quiénes compran más? ¿Quiénes hacen el cierre de venta más rápido? ¿El hombre o la mujer? Yo no noto que haya diferencia en eso. ¿Tú lo dices desde el punto del vendedor o desde el punto del cliente? No, exactamente, el cliente. ¿Quién cierra más rápido negocios? O sea, ¿quién decide más rápido cuando, por ejemplo, me imagino que tú me vas a vender un carro? Generalmente, ¿qué buscamos las mujeres? ¿Qué buscan los hombres? ¿O no hay ningún tipo de diferenciación? Bueno, yo no creo que haya ninguno. Realmente, yo creo que lo que te lleva a tomar una decisión es cuando tú realmente estás consciente de cuál es esa necesidad que tú tienes. Ese es el primer paso. Y que eso que te están entregando cubre con esa necesidad. Si es un dolor, una medicina, exactamente. O sea, lo que me mueve a mí es si tú logras engancharme en el punto de yo saber claramente cuál es mi necesidad y que tú tengas la habilidad de mostrarme que eso que tienes tú va directamente a satisfacer esa necesidad. Y ahí ya se da el cierre. Quiero aprovechar primero que nos digas cómo contactarte para el masterclass. Ok. Sí, ¿A qué número pueden hacerlo? ¿Cuáles redes sociales? sí, bueno, de verdad que en esto de las redes me he dado cuenta que el mundo en Instagram, ahí es que se mueve todo. Entonces, sí, Todo, absolutamente todo, yo ¿cierto? trato de poblarlas todas, pero me he dado cuenta que ahí es el que está. Entonces voy a dar mi Instagram, bueno, Carolina Camacho en el personal, pero de la empresa nuestra es Training Minds Veo. Ese es el usuario de Instagram. Y ahí obviamente van a encontrar toda la información. Por DM también pueden escribir. Hay personas que están atentos a responder oportunamente. Y obviamente tengo mi página donde pueden ir y ver todos los demás cursos. El masterclass, como dices, el que va a empezar ahora, pero ahí tenemos una programación de diferentes cursos en ventas. Ya depende de la duración o si te quieres enfocar en algo en específico, ahí puedes ver el catálogo. Es www.trainingminds.com.do. O sea que también, aparte de ventas consultivas, entrenas en otros tipos de ventas, ¿no? Según lo Sí. que ¿cómo Bueno, cuál? me enfoco en ventas consultivas, pero lo que hacemos es que hay personas que sienten que tienen, por ejemplo, debilidad en la manera de abordar a un cliente. Entonces le trabajamos toda esa parte de prospección y acercamiento a los clientes.
Hay otros que tienen quizás alguna debilidad en la preparación de propuestas. Tenemos un módulo inclusive que se llama propuestas contundentes. Nosotros a través de una propuesta poco tradicional logramos, el enfoque es poder cerrar el negocio en esa sola presentación. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenemos unidas en el masterclass, en un todo, o la puedes tomar por separado en los módulos que allí te menciono. Hay una hasta de ventas telefónicas, porque hay gente que tiene como el temor o piensa quizás que no lo puede lograr, pues te enseñamos de a quién llamar, cómo contactar a la persona clave, cuál es el proceso que debes seguir, qué toolkits o herramientas tienes tú que tener contigo a la mano para hacer el proceso de ventas completo y que sea eficiente. Súper. Carolina, ¿cuál ha sido para ti lo más difícil en cuanto a ventas se refiere, lo que ha significado el mayor desafío al momento de concretizar, de prospectar y concretizar una venta? Bueno, yo creo que el reto más fuerte que yo he tenido, y aprovecho y agradezco a quien me ayudó a solucionar eso, porque de ahí yo, una Carolina vendedora antes y una Carolina vendedora después, fue en ayudar al cliente, liderar al cliente a decidir. Esa es la parte como que yo siento que me tomó más tiempo aprender, sigo enfocada en ver cómo mejoro esa parte, pero la mayoría de las veces me he encontrado en la situación cuando abordo un cliente, él no está claro de cuál es su necesidad y se pierde muchísimo tiempo ahí. Entonces, ahí fue donde yo recibí la mayor ayuda. Gracias a Dios tuve la oportunidad de tener un entrenamiento en la empresa donde estaba y de ahí fue que empecé a ver la luz y yo decía, pero es que aquí es que está el punto. Y de ahí es que nace todo mi interés de hacerme especialista en ventas consultivas. ¿Y tú como cliente comprando, qué tal eres? Tú sabes qué es lo que pasa, que ya yo me sé el proceso de venta. Entonces yo soy como muy directa ya. Yo me ahorro muchos pasos porque ya yo voy y le digo, mira, esto es lo que yo quiero y dime qué es lo que hay. Ya. Como me proceso de venta, pues como compradora soy un poco más difícil. Pues Carolina, vamos a repetir lo que tenemos, esa gran oportunidad. De pronto que si estás en el área de ventas, puedas no solamente incrementar, sino puedas entrar en un proceso de disfrute de las ventas, que no solamente la venta, sino que estás llevando un servicio, una solución, ser útil. Y desde esta plataforma, la prosperidad y la abundancia te van a llegar así. Este 7 de septiembre, vamos a repetir el nombre de la página y el nombre de la página para que puedan ingresar y poder inscribirse. Sí, es www.trainingminds.com.do. Igual también en Instagram, trainingminds.do. Me encanta lo de Training Minds, o sea, entrenar mentes, sacar lo mejor. Sacar lo mejor. Inmensamente agradecida por compartir esto y esta herramienta tan importante como son las ventas consultivas. Lo que el cliente necesita en base a la escucha y llevarle solución. Excelente. Gracias. Siempre. Vamos ahora a un contacto de publicidad. Cuando regresemos, hablaremos del COVID, pero desde una perspectiva diferente, la emocionalidad. Incluso hablaremos de qué emoción tienen aquellos pacientes que están en el proceso o que ya han superado, qué emoción les acompaña. Y lo haremos con una excelente psicóloga, una terapeuta de contención, como es Susana de las Heras. Así que en muy poco tiempo regresamos. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar.
de celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento. Habíamos anunciado ya a nuestra invitada, Susana de las Heras, quien es psicóloga y psicoterapeuta de contención de contención, ¿es lo correcto? Terapeuta de contención. Exacto. De contención, porque en contención sería otro significado, ¿no? Sí. Y con ella vamos a hablar sobre el COVID, pero desde la perspectiva de la emocionalidad. Susana, de entrada, gracias por haber recibido esta invitación y podamos compartir con este público, con esta audiencia de Con Charlotte. Encantadísima de estar aquí. Hablemos, Susana, de entrada. Emocionalidad. ¿Cuál sería la manera, la forma de vivir una emocionalidad funcional, si se quiere? ¿Cuál sería? Bueno, lo principal, y yo es una palabra que he adoptado en todo este tiempo, es la aceptación. Tenemos que aceptar la situación que tenemos y como es una situación que no tiene precedentes, que no nos ha pasado antes y que no sabemos cómo reaccionar, estamos con la incertidumbre de va a durar 10 días, va a durar 15, va a durar 20, vamos a ver cómo lo manejo, ya se acaba. Entonces, así no podemos manejarlo. Entonces, digamos que lo correcto y lo adecuado en este momento es aceptación de la situación para poder lidiar de la forma que dices tú, con una funcionalidad, porque
no es a corto plazo que vamos a estar así, sino que vamos a tener que convivir con el virus durante bastante tiempo, desgraciadamente. Entonces, hay que hacer muchos ajustes que nos está llevando esta situación. ¿Cuáles serían esos ajustes desde el punto de vista de la higiene mental? Bueno, mira, yo precisamente hablaba con un paciente hace un ratito, antes de esta situación, de este programa, y conversábamos que lo que ha cambiado la familia desde que estamos confinados, digamos, porque estamos teletrabajando, los niños están sin clase, muchas de las muchachas de servicio no están y todo ha tenido que cambiar. Entonces, hay que hacer acuerdos y hay que hacer negociaciones, porque los niños necesitan relacionarse y no se relacionan. Nosotros por lo menos hablamos con las personas con las que trabajamos o hacemos algún Zoom con algún amigo o algo así. Los niños no se están relacionando con nadie, de manera que están sacando esas emociones en forma de agresividad. Los padres se enojan por esa agresividad. A lo mejor las madres nos cargamos más de trabajo porque también nos tocan las cosas en la casa. Y el padre tiene un papel para poder llegar a acuerdos y negociar cómo se van a manejar todas esas cosas. Pero para nosotros mantener, digamos, a nuestro cerebro, haciéndole pensar que estamos en una situación normal, tenemos que llevar una rutina, valga la redundancia, lo más normal posible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que seguir ocupados y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo ejercicio, tenemos que decirle que hay movimiento, tenemos que tener contacto con personas. No puede ser un contacto físico porque no lo tenemos, pero claro, puede ser un contacto con palabras, como el otro día decía alguien en un post. Ahora el cariño lo tienes que demostrar con palabras. Entonces, cuando tú mandas un mensaje lindo, mandas un video o cualquier cosa así a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu esposo, a tus hijos mismos, o haces cosas con toda la familia, todo eso hace que sean más funcionales, poder quedarse en casa, porque la salud mental es una de las consecuencias que va a ser más fuerte después de esta pandemia. Susana, hablar mucho del tema COVID, hablar de los estragos, de los fallecimientos, esa sobreinformación de noticias y te conviertes casi como, bueno, le quita por poco el espacio a Sánchez Cárdenas y te encargas de que con cada quien que hablas, mira, tantos contagiados, tantos fallecidos y tantos ingresados, tantos recuperados. ¿Qué pudiera afectar esto? No, eso afecta mucho. El exceso de información afecta mucho porque te crea mucha incertidumbre. Te crea mucha incertidumbre, te crea muchos temores y te crea muchas dudas. Entonces, es bueno estar informado, pero es informarse una vez al día. Leer lo que tú leas, ves cómo está la situación, pero no leo por la mañana, leo por la tarde, sé si murió alguien más, dónde murió, cómo está. No, ese exceso de información lo que hace es cargarte y normalmente te llena de temores. No hay ningún problema. Hablemos, Susana, de esas personas que están ahora en este proceso, que están ya, bueno, viviendo el proceso del contagio, ¿no? Que están contagiados. ¿Qué emocionalidad en el tema de la aceptación, primero, qué esperar de las personas, de la familia, qué apoyo, cómo podemos ayudar aún en la distancia? Bueno, mira, las personas que están siendo contagiadas están teniendo muchas diferentes reacciones, porque hay personas que ni siquiera quieren decir que están contagiadas porque entienden que no está bien visto. Entonces, a veces no dicen nada, se aíslan. La persona que se contagia tiene mucho temor y tiene mucha incertidumbre ante lo que puede pasar, porque estamos viendo que depende de muchos factores cuando tú te infectas, cómo se va a desarrollar el virus en ti. Entonces,
la persona que desarrolla el virus está muy insegura. Entonces, ¿qué necesita de su familia? Pues mucho apoyo, sobre todo afectivo, mucho apoyo afectivo, mucho cuidado, porque fíjate que si tiene la necesidad de llegar a una clínica, en una clínica cuando entra en cuidados intensivos no puede ver a nadie. Entonces eso es un temor. O sea, las víctimas del COVID mueren solas. Sí. Después de muchísimos o no tantos días en cuidados intensivos. Entonces eso también es muy duro porque además tampoco se puede hacer una despedida, digamos, como estamos acostumbrados a hacer un entierro, un funeral. O sea que el que muere solo y el que se queda no puede hacer su duelo adecuadamente. Sí, tenemos, doctor Paulino, si me escucha, vamos a hacer algo. Esto es, como estamos en vivo, vamos a hacer algo. Voy a aprovechar, conozco de tu capacidad también de adaptación. El doctor Paulino, que es nuestro próximo invitado, está como en cola y parece que está con el micrófono abierto. Entonces vamos a invitarlo y como te propongo que hagamos una conversación y me atrevo pues por tu capacidad, Susana. Él es el doctor Paulino, quien es el jefe director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, es un científico, y vamos a ver si podemos hacer la conversación entre los tres. Doctor Paulino, ¿me escucha? Hola. Hola. No te apures, ¿sí? Sí, yo lo estoy escribiendo, yo encontré el correo. Vamos a pedir entonces, vamos a ver si del equipo de acá pues se pueden comunicar con el doctor que se integre o que vamos a mutear para él poder ingresar. Si me puede escuchar de acá, Claudia o Anabel, por favor, para que se pongan en contacto. Entonces, Johnny, pero también tú tienes la capacidad, como es un Zoom, ahí tú tienes en los participantes, esto es en vivo, esto no lo cuentan y no lo creen, y así dicen que en Univisión hace mejor televisión, que vengan aquí. Johnny, tú entras ahí, que ahí donde dicen participantes. Perfecto. Bueno, pues yo te lo agradezco, muchísimas gracias, la verdad. Contacto de publicidad y regresamos. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Regreso contigo y la verdad es que este espacio tiene una gran bendición que es tener grandes invitados. Ya estamos conversando con Susana y se suma a esta conversación el doctor Robert Paulino. Ya lo presentaba anteriormente como director del Instituto de Medicina Tropical de Salud de la Universidad Iberoamericana, de Salud Global de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. ¿Cómo está, doctor?
Hola, hola, un grandísimo placer. Gracias por invitarme y dejarme compartir con personas como usted y como Susana el día de hoy. Doctor Encantada, Susana, Robert. estamos justamente conversando sobre todo lo que tiene que ver la parte de la emocionalidad de que estamos viviendo en esta etapa. Y ya nos contaba el tema del que está contagiado, de lo que se espera. Ahora me gustaría que usted me diera su visión como científico en estos momentos actuales. ¿Cuál es la situación del COVID y cuál es el mayor desafío que debemos asumir, que estamos asumiendo? Epidemiológicamente hablando, nosotros tuvimos una fase de contención, que es la fase en la que le decimos a la persona váyase a la casa, quédese en casa, eh, adopte las medidas de prevención, de higiene, de distanciamiento físico, trate de evitar salir a la calle si usted no lo necesita. Y lo hicimos, cumplimos, o sea, en una gran cantidad de la población, salvo honrosas excepciones que siempre las hay en nuestro país, nos quedamos en casa, cumplimos eso. Sin embargo, hay múltiples factores que tienen y han influenciado en el estado actual de la epidemia. ¿Cuáles fueron esos elementos que influenciaron que en el momento actual tengamos una saturación completa del sistema de salud? Bueno, el primer elemento tal vez lo económico. Tenemos que saber que tenemos muchas personas que viven del trabajo diario de la calle, no necesariamente están contratados, necesitan vivir, necesitan buscar dinero. Segundo, el efecto electoral, que todos sabemos que fue un elemento que tuvo mucho que ver con la crítica hacia las intervenciones que se estaban haciendo y denigrando las intervenciones que se estaban haciendo simple y llanamente por un deseo meramente político del momento y no viendo la pandemia como un elemento transversal de nuestra sociedad. Y tercero, el agotamiento también mental de las personas. A nuestra población no la enseñamos a que teníamos que volver. Simple y llanamente nos dijeron, quédate en casa, métete en la casa. Y el elemento de la salud mental y convertir a las personas incapaces de poder entender qué significa riesgo de infectarme con el coronavirus, no lo entendimos, no hicimos ese ejercicio. ¿De quién es culpa? Nadie tiene la culpa necesariamente, porque siempre buscamos, el gobierno tiene que hacer, el gobierno, a ver, todos nosotros somos parte de eso, o sea, nosotros como sociedad somos un todo, no necesariamente tenemos que esperar a que el organismo regulador, que en este caso superiores del Estado, nos diga a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer las 24 horas del día. Si vamos a relajar las medidas, no es para que usted se vaya para la calle a hacer fiesta y a caravanear. O sea, vamos a relajar las medidas, pero usted tiene que entender que tiene que mantener todavía esto y aquello. Entonces, yo creo que ha sido un momento en el que nos confiamos tanto en que esto no era un problema, que esto no era nada, que esto le afecta a los viejitos y que la gente joven no se infecta, que salimos para la calle desenfrenados como caballos locos y los infectamos. Y todo este aumento o rebrote, no estamos en una segunda ola de la infección, nosotros estamos en un continuo de transmisión. En epidemiología y en virología se le llama una segunda ola, cuando nosotros alcanzamos menos de un 5% de positividad dentro de una población de una enfermedad determinada. Y nosotros nunca llegamos a un 5%. Estuvimos realmente muy cerca. Yo creo que si no hubiese coincidido con un elemento electoral o un momento electoral en nuestra sociedad, probablemente hoy la historia hubiese sido completamente distinta. Pero relajamos demasiado, bajamos demasiado la guardia, como le decimos nosotros a él. Susana, quiero preguntarte, decía el doctor, bueno, mire, en un momento sí como que acatamos las medidas y demás. Desde el punto de vista que conoces la emoción de las personas, siendo tú esa tu expertise, ¿cómo poder lograr que la gente cambie un hábito y no lo haga por miedo, sino por conciencia? O sea, me voy a poner la mascarilla no por un miedo, porque lo hago de histeria y después de la histeria voy al hastío y suelto la mascarilla, pues ya me cansé,
sino que puedan, tendrían que estar estructurados esos mensajes para que la gente lo asuma desde el punto de vista consciente. Desgraciadamente, aquí nos cuestan mucho esos aprendizajes, porque si ustedes se acuerdan, cuando empezó la obligación de ponerse el cinturón de seguridad, la gente no se ponía el cinturón de seguridad porque entendían que era lo más seguro, se ponían el cinturón de seguridad porque le ponían una multa si no se lo ponían. Entonces, aquí el problema es que hasta que no le pasa a tu hermano, a tu vecino, al de al lado, no entiendes hasta dónde puedes llegar. O sea, la gente lleva la mascarilla con la nariz afuera. Entonces, ¿para qué tú te pones si uno de los mayores contagios es en la nariz? Entonces, como decía Robert, no hay una conciencia en la gente porque quizá con todo el proceso electoral no ha habido una suficiente o una adecuada información, pero también es algo individual y particular. Cada persona tiene que ser consciente uno mismo de que yo, por ejemplo, te puedo decir, yo llevo confinada desde marzo. Yo salgo al súper en algún momento y no salgo a nada más. A mí ya se me ha olvidado usar zapatos y yo cuando tengo que salir y coger el carro, como que me horrorizo. Y una amiga mía me dice, pero tú estás en fase 0 de desescalada. Y le digo, sí, yo voy a continuar. Porque yo he tenido muchos casos muy cercanos, incluso de familiares en España que lo pasaron y familiares más jóvenes. Y aunque te dé de una forma leve, que no sabes cómo te va a dar porque depende de muchos factores, es algo que realmente asusta. Entonces, yo creo que hay un exceso de confianza. Y quizá la gente no es consciente. Yo el otro día en una charla que di contaba algo que se compartió en una conferencia con un doctor en la Universidad de Barcelona que decía que el 97% en China de las personas que habían estado entubadas tenían síndrome de estrés postraumático. Sí. Entonces, 97% de las personas que han estado entubadas, pero las personas que no han estado entubadas no sabían si las iban a entubar, no sabían si iban a entrar a cuidados intensivos, no sabían nada de eso. O sea, si uno conoce el proceso realmente, uno se da cuenta de que no quiere que le pase algo así y evita las situaciones. Ahora, por ejemplo, con el Día de las Madres y los Padres, no hemos sido nada consecuentes porque las personas que más riesgo corren son las personas mayores. Doctor, hablemos de pruebas. Realmente la prueba PCR, la prueba rápida, ¿de qué tipo de pruebas se requiere en estos momentos? Y que el tema este que se utiliza mucho de esos falsos positivos. Y aprovechamos ahí el ancla de destacar el papel de UNIBE ahora como academia, donde tiene una certificación, creo, para poder el tema de realizar las pruebas e investigaciones. Hablemos de qué tipo de prueba se requiere en República Dominicana de acuerdo a esta situación del COVID-19. Mira, yo creo que hemos llegado a un punto en el que queremos hacernos la prueba de PCR simple y llanamente porque necesito saber si tengo o no tengo la infección. Y eso es un punto porque eso genera una cantidad de ansiedad en la población por la imposibilidad de poder hacerme la prueba. Bien, ese es el primer punto. Que respecto a la situación epidemiológica actual, nosotros tenemos desafortunadamente todavía que las pruebas rápidas que existen disponibles solamente nos van a servir si nosotros tenemos un paciente con síntomas que definitivamente son relacionados a COVID. Podría funcionar en este sentido, tal vez tenerla como un predictor, porque vamos a tener sintomatología cuando ya tenemos probablemente la presencia de algunos de los marcadores inflamatorios o inmunoglobulina. En este caso, la inmunoglobulina M. ¿Qué pasa? Muchas personas se hacen una prueba rápida y de repente les sale positivo. Pero, a ver, está ok, te salió positiva, pero ¿qué te salió positivo de la prueba rápida?
Me salió la IgG, que es otra inmunoglobulina también que aparece en nuestro sistema inmunológico cuando hemos tenido una infección, pero que nuestro sistema de defensa las ha controlado y entonces aparece. Es decir, si ya yo tengo una prueba de IgG positiva y una IgM negativa, usted no tiene que hacer más nada. Dele gracias al destino que usted no tuvo síntomas graves, que usted no se enfermó, que usted probablemente lo hubiesen tenido que llevar a ingresar y usted no se iba a dar cuenta del por qué, pues no le pasó. Qué bueno. Ahora piense con quién usted estuvo en los últimos 15 días, en los que usted no utilizó mascarillas, y piense que probablemente esas personas se infectaron porque usted no tenía mascarilla. ¿Por qué? Porque usted tuvo la infección y usted no utilizó las medidas de prevención. Eso tal vez te ayuda a reflexionar un poco de tu responsabilidad en la comunidad. Bien, pero desde el punto de vista objetivo, ya ¿para qué te sirve? Bueno, para saber qué te pasó y que ya no tienes entonces en este momento el riesgo de que te vuelva a dar pronto. Ojo, tener inmunidad o tener memoria para el SARS-2 en este momento solamente se ha podido demostrar que hasta ahora los anticuerpos se quedan presentes, pero no necesariamente se asegura que van a estar por un periodo de tiempo prolongado. Bien, por lo tanto, usted podría, en teoría, estar inmune, pero en teoría puede llegar un momento en el que usted no esté inmune. Entonces usted podría tener un riesgo. Bien, por lo tanto, las medidas para una persona que ha tenido la infección, que tiene memoria, son las mismas que la de toda la población. Utilizar mascarilla, mantener el distanciamiento físico y mantener una higiene comunitaria adecuada. En lo que... perdón, sí. No, perdón. Diga, doctor. Respecto a la realización de las pruebas que nos confirman la infección o no, sigue siendo, desafortunadamente, la amplificación del ácido nucleico del virus, es decir, la prueba de PCR. Eso, obviamente, muchos empleadores lo han estado utilizando para poder reingresar a las personas al trabajo. Y eso ha generado también una presión en el sistema de diagnóstico. ¿Por qué? Porque si mi empleador, para yo poder regresar al trabajo y yo poder tener alguna remuneración salarial, requiere que yo me haga una prueba de PCR, pues vaya, yo voy a hacer lo posible porque me hagan una prueba de PCR. Ahora, usted tiene que saber que hay personas que están enfermas, que están ingresadas en un hospital, que usted le está quitando la oportunidad de que se la puedan hacer en este momento, porque el sistema no está teniendo la capacidad de aguantar la demanda de una prueba que es altamente técnica. O sea, tenemos que entender que una prueba de PCR no es una prueba rápida que yo voy y me hago y que a los 2 minutos está el resultado. No, es un proceso que conlleva una estructura de contención, porque usted está manejando un patógeno que es muy peligroso, de nivel 2, 3, y que usted necesita un operario, una persona que sea técnica, que sepa cómo hacer ese procedimiento. Nosotros en la universidad, a propósito de que tú lo mencionabas, tuvimos durante los últimos 2 meses poniendo nuestro laboratorio de investigación a punto para que se convirtiera en un laboratorio también diagnóstico. Es decir, que no es un proceso que rápidamente tú puedes lograrlo. ¿Por qué? Porque tú necesitas reactivos, necesitas equipos, necesitas máquinas, pero lo más importante, tú necesitas un recurso humano que esté familiarizado con el procesamiento de ese tipo de muestras. Entonces yo escucho a veces mucho a la gente demandando que el Estado tiene que poner más laboratorios a que hagan las pruebas. Oiga, yo estoy seguro que el Estado quiere tener 200,000 laboratorios haciendo las pruebas. Ahora, aquí no hay personal capacitado ni entrenado para trabajar en un laboratorio de nivel 3, ni tenemos los equipos necesarios, aunque lo compremos, porque no es comprarlo, es tener la capacidad de poder ponerlos en funcionamiento. Y ponerlo en funcionamiento significa comprar reactivos donde el mundo entero está comprando reactivos.
A nosotros en un momento nos tomó cerca de 3 semanas poder conseguir los kits solamente de un paso del proceso de PCR, que es el proceso de extracción del material genético. Es decir, que nosotros también tenemos que entender cuál es la situación global a la que nos estamos enfrentando como país y como región. El epicentro de la pandemia en este momento es el continente americano, somos nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos peleando contra Brasil, contra México, contra Estados Unidos para conseguir reactivos también. Entonces, eso genera un poco de frustración en la población, porque ¿por qué algo tan simple debe de ser tan difícil? Bueno, es que debemos de saber que hace 6 meses el mundo no sabía que iba a tener esto. Entonces, tuvimos que convertir a todos los países en capaces de tener la experticia que no necesitaba hasta hace 6 meses. Entonces, un profesional no se forma en un mes, se forma en 5 años probablemente. Entonces, eso es lo que pasa. Habemos algunos que nos dedicamos la vida entera a estudiar a los virus y resulta que ahora no tenemos vida ni para respirar, pero eso no es lo común, no es lo que siempre vamos a ver. Doctor, ya estamos, lamentablemente el tiempo se nos está agotando, pero me gustaría aprovechar de ustedes dos, profesionales exitosos cada uno, que definen cuál ha sido el mayor desafío, el mayor aprendizaje del COVID-19. Susana. Mayor desafío y mayor aprendizaje. Susana. Ya. El mayor desafío para mí fue realmente una paciente que tuvo un accidente y tuvo unas quemaduras terribles y tuvo que estar interna durante casi un mes con todo el proceso de COVID ahí y darle el apoyo que ella necesitaba en este momento. Y ha sido digamos, ha sido el mejor testimonio que yo tengo de una persona, cómo ha salido adelante con todo esto que había ocurrido. El aprendizaje, pues el aprendizaje es que nos toca hacer una introspección, que no podemos vivir con lo de fuera todo el tiempo, sino que tenemos que hacer una introspección para darnos cuenta de qué es lo importante, de qué es lo que necesitamos, de qué es lo que no nos hace falta, de cómo lidiar, como yo te decía al principio, con la aceptación. Esto es lo que hay en este momento y esto es lo que me toca. Y, es que yo quiero salir, es que yo quiero, bueno, sí, pero lamentablemente tu salud es algo diferente y a nivel de salud mental tenemos que trabajarlo porque estábamos acostumbrados a cosas totalmente diferentes de las que estamos haciendo ahora. Y si no nos acostumbramos a esto y nos adaptamos a esto, van a ser las consecuencias mucho peores. Doctor Robert. Mientras yo escuchaba a Susana, gracias, la verdad, Mildred, porque yo no había tenido tiempo para pensar eso. Justamente, me acabas de hacer pensar en eso, y eso a veces es muy bueno. Yo creo que uno de los grandes desafíos que he tenido hasta el momento, además de poder convertir un laboratorio de repente en una máquina de diagnóstico, yo creo que tuvo que ver en un momento muy inicial, al principio de la pandemia, en marzo. Estoy en la consulta, tengo una paciente que se había hecho la prueba de COVID. Yo tengo toda mi vida dedicado al VIH. La verdad es que esa ha sido mi vida profesional desde que finalicé la medicina, tanto en mi máster como en mi especialidad y luego en el doctorado. He pasado la vida entera estudiando el VIH. Y tenía una paciente que tenía 35 años, que había recibido su diagnóstico de VIH, o sea, se ha pasado toda su vida viviendo con una infección viral crónica, y me tocó decirle que tenía COVID. Y me dijo, coño, perdonen la palabra, pero es sorprendente cómo me he pasado mi vida entera peleando contra un virus y ahora esto me va a venir a quitar la vida.
Entonces tener que sentarme a explicarle cómo probablemente tal vez no era necesariamente eso, así que tal vez eso dependía, pero yo tengo muchos factores, estoy inmunocomprometida, y yo le decía, pero tal vez no. Entonces vamos a pensar que no va a pasar, y si pasa, tú tienes la oportunidad de poder saberlo y tomar medidas a tiempo para que no lleguemos a complicarnos. Y la verdad, ella está muy bien, o sea, sobrevivió a 2 pandemias. Entonces, yo creo que eso es un gran aprendizaje para mí, claro, como médico, viendo personas que han tenido que enfrentar muchas situaciones, muchas realidades difíciles. Realmente creo que como profesional, como científico, yo creo que este ha sido el mejor ejemplo en el que debemos de repensar los sistemas de salud. Tenemos que repensar los sistemas de salud de una manera integral. Tenemos que pensar los sistemas de salud de una forma comprensiva, que la gente no sea solamente atendida de forma reactiva y en el momento en el que tiene una urgencia relacionada a tal o cual cosa, sino que pensemos en las personas de manera integrada. El COVID afecta a los pulmones, el COVID afecta la capacidad de las personas poder respirar, pero se nos está olvidando que el COVID afecta todo el cuerpo. O sea, hay todo un elemento que no necesariamente es tangible como la parte física, sino la parte personal del individuo, que también se ve afectado. No es fácil tener a un familiar que tú quieres, que tú no puedes estar con él. Entonces, porque te puedes infectar. Entonces, está en una unidad de cuidado intensivo y probablemente falleció y tú no le pudiste decir adiós. Entonces, son momentos en el que también tenemos que pensar los sistemas de salud de una forma más holística. Yo creo que esto va a hacer que cambie. O sea, si en el 2001 las Torres Gemelas cambiaron al mundo, yo creo que el COVID va a cambiar al mundo otra vez y va a traer una ola de cambios que yo creo que nos va a hacer mejores como sociedad. La verdad que la palabra gracias ahora debo darla multiplicadas y aumentadas por dos profesionales de su categoría y 2 seres humanos también, cuyas historias demuestran que la preparación va muy de la mano con esa capacidad de compartir lo aprendido. Ustedes que recibieron con tan buena intención, pues, mi llamado para hacer este programa. Mil gracias. Y a ustedes, amigos, en la próxima semana, cuando nos reencontremos en otro espacio con Charlotte. Tengan todos y todas un feliz resto de la noche.